Bueno, me presento, soy Hugo Ricardo Arreguini. Eh, ¿Les debo decir cuándo nací? No, no importa. Bueno, soy un viejo profesor. Yo creo que, no sé si vocacionalmente mm, tenía la idea de ser un profesor y un profesor relacionado con la economía. Tal vez mi mis momentos primarios, digamos, de incursión en la búsqueda de mi ser, estaba en ser militar. No sé si auspiciado por mi madre y en cambio negado por mi padre. Pero en definitiva, en aquellos años, yo creo que la mayoría nos hemos iniciado desde circunstancias económicas de no mucho nivel. La idea era que la persona debía ingresar en alguna carrera que le diera rápidamente recursos. Y entonces eso seguramente me inspiró a incorporarme a la parte vinculada con carreras de rápida obtención de recursos. En mi niñez hice escuela primaria pública. Tengo una foto del último año, del último grado, que se llamaba grado en aquella época, y se llegaba al sexto grado. Yo nací en la zona de Caballito, digamos, cercana a Avenida La Plata, en una calle que creo que en un sector todavía se llama igual, Picheuta, que creo que en otra parte se llama San José de Calazán. Allí yo estuve hasta los 10 meses nada más. Y luego, con mis padres, me trasladaron porque yo tenía 10 meses, a, a una zona que está entre Liniers y Villaluro. Viví en una casa que mis padres adquirieron, como se hacía en aquella época, en que no había tanta inflación, que se guardaba el dinero en los libros. Parece mentira. Y, y allí viví hasta que me casé. Inclusive mi padre, que era un inmigrante italiano, adquirió su título de constructor en el Otto Krause. Mi padre era un gran tipo. Tal es así que estudió y se graduó de constructor, que creo que se llamaba constructor mayor de obra o algo por el estilo en esa época. En esa casa viví, yo creo que hasta el año 75, ya casado y en un lugar que se edificó sobre el mismo terreno, porque en aquella época el banco hipotecario auspiciaba la construcción en espacios libres, es decir, que la casa que tenía una parte de adelante de jardín, como se usaba en aquellas épocas,
tenía el lugar como para hacer la construcción. Y allí mi padre mismo dirigió la obra y fue mi recinto, digamos, de casado en los primeros años. En el año 75 salimos ya con mi esposa a vivir a Villa Urquiza, donde todavía vivo, pero no en el lugar donde actualmente estoy. Bueno, por esa razón, viviendo en la calle se llama Ercilia, al 5600 vivíamos. La casa todavía existe, tal como era. Y por esa razón mis estudios primarios se hicieron en una escuela cercana, en la calle Cosio. Me acuerdo bien. Ahí pasé todos los años y allí también mis hijos varones hicieron los estudios primarios. Bueno, de aquella época lo que recuerdo más es mi graduación. Yo soy graduado en La Plata. Yo estudiaba, pero también trabajaba. Y además estaba de novio y tenía que hacer rápidamente mi carrera para llegar al matrimonio. De manera que, como en La Plata la carrera era, digamos, no más reducida en el sentido de la parte de grado, pero en Buenos Aires se hacía un año preparatorio en aquella época. Además, en La Plata era posible hacer exámenes mensuales en aquellas materias o asignaturas que no tuvieran que hacer previamente o complementariamente algo práctico. Es decir, las que no tenían trabajos prácticos y tenían la posibilidad de estar interrelacionadas, se podrían presentar el alumno a examen definitivo, sin haber participado de las clases de los profesores. De manera que esa fue la razón por la que yo me anoté en La Plata y hice muy rápidamente la carrera. Mi promoción secundaria fue en el año 49 y yo en el año 53, en septiembre, con mi vestimenta de soldado, fui contador público. La escuela secundaria también la cursé, como creo que haberlo dicho antes, pero no debe estar grabado. Se hizo en Ramos Mejía. En Ramos Mejía tengo muy buenos recuerdos, muy lindos recuerdos. Y uno de ellos es la calidad de los profesores que teníamos en esa época en nivel secundario. Yo tuve profesores que eran profesores de la universidad esta, como por ejemplo Lambiase, que ustedes seguramente recuerdan por las tablas, Trevisan, en fin, reconocidos personajes, como el que era en ese momento el rector, que se llamaba Libonati, que después fue director de la dirección impositiva. Y tengo compañeros que fueron geniales, y uno de ellos ha sido emérito de esta casa de estudios donde estamos ahora, que es Pierre Pavesi,
que es muy reconocido sobre todo por su trayectoria inicial, porque Pierre Pavesi es francés y accedió al país cuando todavía hacía la escuela secundaria. Quiere decir que cuando él llegó a incorporarse a la Escuela Superior de Comercio de Ramos Mejía, donde estábamos, al mismo nivel que estaba yo, es decir, en las mismas instancias de evolución secundaria, tuvo que dar examen para ser incorporado, es decir, para ser admitido, porque él venía de Francia ya con algo de desarrollo. Y su conocimiento del idioma español no era tan pero nosotros tuvimos, como les decía, profesores de gran envergadura, capaces de tomarle a Pierre el examen francés. Me acuerdo de algunos de ellos, de los apellidos. Pierre Repon era uno de ellos. Sí, algo fantástico. Con Pierre hicimos, por supuesto, todo el curso desarrollado, pero en distintas divisiones. Nunca estuvimos en la misma división. Y cuando llegamos a quinto año, el estilo de aquella época era tener un cuadro de honor en la escuela secundaria. Y en ese cuadro de honor se anotaba los promedios de los que habían sobresalido y quién era el mejor promedio. Y cuando llegamos a quinto año ambos, teníamos la división de las calificaciones trimestralmente. En el primer trimestre yo fui el abanderado y Pierre me seguía, pero cuando llegó el segundo trimestre, en el cuadro de honor aparecieron los nuevos promedios y Pierre estaba por encima mío. Era común que el abanderado, mejor dicho, todas las mañanas se hacía una formación. La escuela era como si se hiciera una disciplina militar. Se reunía todas las divisiones en el patio, al aire libre, y el abanderado, con escoltas, en presencia de toda la formación, iba a buscar la bandera y la izaba en el lugar. Y me acuerdo, porque eso fue en definitiva un acto de egoísmo mío, que cuando eso apareció, lo que yo hice en el momento en que era evidente ante todos, pero no me habían indicado a mí entregar la bandera, la fui a buscar como hacía en cada oportunidad. Se iba a la sala de celadores, se llamaban en aquella época, y en lugar de llevar la bandera y izarla, lo que hice fue sacarlo a Pierre de la formación y entregarle la bandera. Tengo anécdotas con Pierre muy buenas. En uno de estos elementos que le traje hay fotos de aquella época. La escuela era mixta, además. Mi esposa es también alumna, y fue siempre la compañía de mi vida hasta que falleció. Mi esposa hizo el perito mercantil, pero finalmente estudió en ciencias médicas aquí en Buenos Aires. Mi esposa era obstétrica. En aquella época, y creo que todavía está la carrera de obstetricia me parece, no lo sé exactamente, pero creo que sí. Establezco esta comparación porque cuando en algún momento
de nuestra vida nos quisimos ir del país y no nos fuimos. Tratamos de ver cómo incorporarnos a España haciendo la convalidación. Y yo la pude hacer. No sé qué título me dieron exactamente, pero no me acuerdo bien. Pero en el caso de mi mujer no fue posible hacerlo porque en España, como ocurría en otras disciplinas médicas, no había profesionales, era necesario ser enfermera y allá se le llamaba matrona. En cambio, en el caso mío fue posible hacer la convalidación. Pero ese fue un intento fallido de nosotros, porque yo fui a hacer una suerte de búsqueda a ver si, y estuve dos meses en las Islas Canarias tratando de ver si nos podríamos incorporar a España. Yo fracasé en el intento, mi mujer se quedó en Buenos Aires y bueno, regresé a Buenos Aires ya con la intención de quedarme, pero fue como algo que sin quererlo fue una forma de incitación a que mis hijos se fueran. Y los dos varones, en distintos momentos, pero muy cerca de mi regreso, se fueron al exterior. Mi hija fue después, posteriormente. Yo ingresé a esta facultad en el año 1956, es decir, más o menos 3 años después de haberme graduado, cuando evidentemente, habiendo hecho una carrera tan rápida, no estaba realmente demasiado preparado como para afrontar algo profesional. En rigor, yo nunca fui profesional. Es decir, tal vez los primeros años trabajé en el estudio Dray del Regi Vértora y llegué a ser senior y tal vez no sé cómo le llamaban en aquella época, pero bueno, como si fuera alguien con pretensiones de llegar a ser socio o de alguna manera, en un estudio que era representante de estudios extranjeros, de Ernst & Young. Vértora siempre fue inspirador, sobre todo por su personalidad. Es decir, conceptualmente la personalidad de Vértora para mí era muy atractiva. Y no fui desde el primer momento ayudante de Vértora, pero en algún momento hubo una suerte de comunicación entre ambos, siendo yo, por supuesto, menor que él y además inferior a él, ¿no? Vértora fue vicedecano cuando Chapman fue el decano de la facultad. Y bueno, en el año 56, como les digo, empecé mi actividad y no tuve un acceso tan rápido a ser profesor, siquiera, no sé cómo era, de dedicación simple. En aquella época integramos una cátedra en algún momento que era de un nivel, para citarle los profesores, Vértora, Biondi, Lupi, Fowler Newton,
Lisdero, eran todos profesores de una misma cátedra. Una cátedra, si ustedes buscan quiénes eran esos personajes, y no había concursos en esa época. De manera que un poco se accedía en función de los antecedentes que uno formaba y de la relación que mantenía con los demás. Un poco era así. Y yo llegué a ser titular de cátedra sin concurso durante mucho tiempo. Y me costó mucho acceder a ser profesor titular regular. Yo creo que recién en la época en que me parece que Biondi tiene algo que ver con mi acceso, y sobre todo Chiriquí, que era secretario académico, me parece, en esa época, hicieron un poco que yo me presentara a un concurso y llegara a ser profesor regular. Sí, fue bastante difícil para mí llegar a ser profesor regular. Me acuerdo que en el primer concurso que se hizo con ese objeto, yo quedé calificado dentro de un grupo de 6 para que llegaran 3. Y yo fui el de los, digamos, relegados, pese a que la prueba de oposición era favorable a mis conocimientos, más que a mis conocimientos, a mis creencias, porque tenía que ver con el reconocimiento del costo financiero en el activo y en las funciones. Y yo era uno de los pocos que en esa época defendía esa tesis. Los que juzgaban tenían su opinión sobre el tema. Claro. Lo cierto es que yo no accedí a la titularidad. O sea que era como que la decisión había sido tomada de otro modo. Y cuando se llegó al momento del concurso, de empezar los concursos, por alguna razón que yo la atribuyo a mi falta de relación profesional, me dejó, digamos, en la situación de, no sé si fui asociado, pero bueno, pero no llegué a la titularidad. O sea que mucho después recién accedí a la titularidad por concurso. Sí, fui consejero académico, pero como yo viajaba ya a Europa, y ahora lo hago casi habitualmente todos los años, porque mis hijos viven todos en el exterior, en algún momento pedí licencia, y quien me reemplazó en ese momento, porque era suplente, fue Barbieri. Mantengo la condición de titular consulto, a pesar de que accedí a ese lugar en el año 2000, creo. Pero sigo trabajando para la investigación. Mi primer escrito, al menos el que yo recuerdo, y que está en dos ejemplares de esa revista, porque no está incluido en una sola, sino que continúa de una a la otra, es del año 1963. O sea que ahí empieza mi intención de presentarme al público, digamos, por medio de una revista, ¿no? Todavía alguna de mis tesis que llegaron a ser así embrionariamente aceptadas, inclusive por la profesión, que es la incorporación del costo de la financiación
a los activos y las funciones. Yo he sido profesor viajero, le llamamos profesores viajeros a aquellos que iban a otras universidades. Fui profesor viajero en Comahue, en Neuquén, y sobre todo en Tandil. En Tandil yo estuve muchísimo tiempo. Llamativamente a Tandil accedí como decano no habiendo sido profesor de un instituto que había sido creado como instituto universitario y que luego dio lugar a la Universidad del Centro de la Provincia. Y bueno, esa relación con esa actividad en distintos lugares me dio, yo creo, fuerza como para afrontar el tema de la enseñanza como una de mis ilusiones. Y en eso fui un renegado de la profesión en realidad, porque después de un cierto tiempo yo dejé de ser profesional. Actué en universidades como funcionario administrativo. Yo fui tesorero de la Universidad de Morón durante 17 años, creo. De manera que, y en Tandil, bueno, he estado desde el 71, yo no sé, en el momento en que me dijeron tiene que irse porque ya no tiene edad para seguir. Cuando fui designado emérito y después me asignaron el nombre a un pabellón, mi nombre lleva uno de los pabellones. Nunca creo que los expertos o los que nos consideramos expertos hemos decidido qué es la contabilidad. Algunos hablamos de que es una ciencia, otros dicen que es una ciencia aplicada. En alguna medida otros creen que no lo es. O sea que, en definitiva, no es que esté descartado como que mis creencias han sido descartadas. En algún momento accedieron, pero de manera incompleta, a las normas profesionales. Hoy mi disidencia está en que para mí la contabilidad es tengo un escrito ya hecho pero no todavía publicado que habla de la contabilidad en la ficción. Yo creo que la contabilidad es un instrumento. Tiene capacidad para valerse del método científico, pero no es una ciencia en mi concepto. Lo que yo creo que es la contabilidad es el instrumento que usa una entidad que podríamos llamarle entidad económica, que es la empresa, a quien una persona, que puede ser física o ideal, le atribuye la actividad para hacer el desarrollo económico de su objeto. Yo creo que esa es la idea. Y además creo que la contabilidad, siendo una disciplina social, no alcanza a ser una ciencia y tampoco a mezclarse con otras disciplinas sociales. Es decir, no está dedicada a lo que las disciplinas sociales pueden desarrollar. Es decir, yo creo que hay un conflicto que se está creando y se está poniendo de moda, pero lastimosamente, en mi concepto,
de que en la contabilidad deben incidir aspectos sociales y ecológicos. Para mí eso no tiene valor, y estoy en discusión con el decano, por ejemplo. Sí, yo creo que en definitiva los contenidos debieran ser más o menos uniformes. Hay que salvar distancias, obviamente, cada lugar tiene su propia modalidad. Inclusive el desarrollo de las carreras universitarias puede hacerse todavía, creo que ocurre, como facultades dedicadas por ejemplo, a lo económico, o tomar elementos distintos para ser graduados en distintas, como ocurre, por ejemplo, en la Universidad del Sur, en Bahía. No sé lo que es mejor. Tal vez la especialización en las disciplinas sea bueno y después tomar las necesarias para aglutinar en desarrollos determinados, me parece. El avance de la civilización me parece que es la especialización. Y me parece que es importante que cada persona tenga una versación en una cuestión bastante limitada. Eso me parece es bueno. Es bueno en los niveles que nos desarrollamos, de gran comunicación, de fácil comunicación, de avances acelerados. Cuando en algún momento mi intento fue reunirme, apoyarme en ideas de otros, siempre tropecé con la dificultad de que me reconozco demasiado individualista. De manera que si hay algunos escritos en que además de mi nombre hay algún otro, son muy pocos. Y en algunos casos nunca concreté un trabajo de investigación que empecé con otros y lo debí terminar solo. Tal vez he sido demasiado atrevido con mis creencias y, bueno, digamos, aliviarlas o atenuarlas o morigerarlas, no me resultaba difícil. Y eso ha sido, si ustedes ven mi currículum, los artículos casi todos llevan mi nombre exclusivo, ¿no? Es decir, el tener creencias pero someterse para que alguien las juzgue. En los últimos tiempos, yo diría en los últimos tal vez 5 años, yo he tomado la determinación, que no es exclusiva, pero bueno, en gran medida, de someterme a la evaluación de mis artículos y exigir que ahora hay muchas revistas en las universidades, de manera que yo, en cuanto puedo y preparo un artículo que me parece apropiado para ser sometido a evaluación, lo hago y discuto temas como con estos con los que estamos hablando. Por ejemplo, en La Plata, donde se ha hecho casi un culto del tema de lo socioambiental, yo me he presentado con lo que, bueno, aparezco, por ejemplo, en el litoral, presenté un artículo que se refiere a las ideas de Chapman. Chapman está reconocido por los defensores de lo socioambiental como uno de los precursores entonces
yo hice toda una investigación sobre los escritos de Chapman, en donde Chapman finalmente dice que no hay un balance social, no es posible un balance social. Quiere decir que hay una idea equivocada. Las modas a veces nos asocian a cosas que no son realmente lo que dibuja la moda. Bueno, y en eso me empeño, eso es lo que me mantiene activo además. Y dar argumentaciones, por ejemplo, mis últimos artículos, como les decía, todavía no presentados públicamente, hablan de la incertidumbre en contabilidad, hablan de la ficción en contabilidad, hablan de los estándares y de la posibilidad de que los estándares que usa la contabilidad, por ejemplo, puedan aplicarse a lo social. ¿Cómo se puede hablar de estándares sociales? Nosotros hemos llevado a la contabilidad, nosotros digo, los que nos sentimos capaces de hacerlo, yo no tanto en eso, a que la contabilidad puede ser una presunción y puede basarse en la presunción. Es decir, en la estimación. Y yo creo que la cuestión no es sino pretérita. Es decir, lo que yo creo que la contabilidad puede hacer es hablar del pasado y no referirse al presente como una actualización del futuro presunto. Y siendo que hoy se habla de lo que el mercado siempre antecede, porque el mercado lo que hace es anteceder, es apreciar el presente en función de lo que piensa del futuro. Yo creo que la contabilidad no es para eso. O sea que para mí es esencialmente pretérita, es una capitalización del pasado y no una actualización del futuro, para definirlo, digamos, matemáticamente.